está de visita en nuestros estudios la directora regional de la sexta, justamente de la sexta sección o sexta región del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Silvia Zavala, que es vecina de la comarca, de acá de Villa La Arcadia también. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a vos, ustedes y a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, gracias por venir. No, por favor. Queríamos justamente, el motivo de la invitación es un poco, te vemos muy activa en las redes sociales, con todo el tema que tiene que ver con las cuestiones de género, y bueno, contanos un poquito cómo viene el tema. Venís de recorrida, estuviste en Pigüé, estás en varias localidades. Sí, nuestro ministerio, como todos saben, es un ministerio muy nuevo, comenzó a funcionar por una decisión política del gobernador Axel Kicillof en diciembre del 2019, y en febrero del 2020 nuestra ministra empieza a pensar en unos roles que tenían que ver con el trabajo seccional, ¿no? El trabajo regional, con representantes del ministerio en cada una de las regiones para conocer el lugar, para poder pensar las políticas públicas de manera situada, por decirlo de alguna manera, poder conocer cada una de las regiones. Entonces, en ese sentido, empezó lentamente a tomar la decisión de ir incorporando compañeras que fuimos, en ese momento, coordinadoras regionales en cada una de las regiones que la ministra estableció. Y, bueno, somos 8 coordinadoras, en un espacio que será una unidad que se llama la Unidad de Coordinación de Políticas Transversales, que ese fue nuestro primer espacio de trabajo. Y después de eso, a partir del trabajo que fuimos desarrollando, el año pasado tomó la decisión de la jerarquización de nuestro lugar a subsecretaría. Y a partir de eso, nuestro espacio como direcciones regionales. Eso es para nosotros es una excelente noticia, primero porque eso refleja el laburo que se vino haciendo en cada uno. Esto que vos decís de que estamos muy activas, nosotros somos 8 compañeras que trabajamos de la misma manera, con mucha presencia territorial, tratamos de estar en todos los distritos, recorrer cada uno de los distritos, y no solo en cuestiones de género vinculadas a las violencias, ¿no? Que eso también es importante porque a veces se espera que quienes estamos en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, tendríamos que dedicarnos a cuestiones de violencia nada más, o solo a las cuestiones de mujeres. Y en realidad nos abocamos a cuestiones que tengan que ver con procurar la igualdad, a cuestiones de la diversidad sexual también. Entonces, en realidad empezamos a tener otro tipo de trabajo, y ese trabajo se jerarquiza, y eso nos permite empezar a pensar en políticas públicas de nuestra propia subsecretaría, que es lo que estamos empezando a hacer. Nuestra subsecretaría se creó el 9 de enero, o sea que es muy nuevita, recién empezamos a tener, y ahí empiezan nuestros cargos también, hace muy poco que estamos en esto, pero nosotros ya tenemos mucha presencia de trabajo con los municipios, porque somos quienes articulamos con cada uno de los municipios las políticas públicas del ministerio, pero también con las organizaciones, también con otros espacios ministeriales. ¿Cuál es por ahí la bajada que tienen desde Estela Díaz, desde la ministra, hacia ustedes, para con los municipios, digamos, que se puedan abrir oficinas, que atiendan las situaciones? ¿Hay otro tipo de programas que se pueden implementar? Nosotros cuando empezamos, en esta región, cuando empecé yo a trabajar, teníamos 3 espacios de género. Digo espacios de género porque eran muy variados, podía llegar a ser desde una dirección de género hasta un espacio de una oficina de violencia nada más. Pero había 3 nada más en la región, no teníamos más que 3. Hoy tenemos espacios de género en los 22 municipios. ¿Qué es eso que permite? Primero, permite que haya un espacio para articular las políticas públicas. Si no, nosotros no había un interlocutora en cada uno de los municipios para poder articular esas políticas públicas. Pero ¿qué nos encontrábamos? Que los municipios nombraban a alguien a cargo del área de género, pero era una compañera a cargo de un espacio de género, que era imposible que diera respuesta. Entonces, una de las cosas que nos empezamos a dar como estrategia de trabajo fue desde la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, que es otra de las subsecretarías de nuestro ministerio, se empezó a pensar en una política pública de
acompañamiento económico a los municipios para que tuvieran sus propios equipos. Y así nace una propuesta que todos los municipios la conocen, porque sabemos que cuando hay plata, todos los municipios reconocen y usan claramente ese espacio, que es el Comunidades Sin Violencias, que es un programa de una transferencia de recursos de entre 1.500.000 y 5 millones de pesos para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, para 3 cosas: o para fortalecer sus equipos, o para una casa abierta o un hogar de protección integral, o para salida de las violencias. Bien. Porque generalmente el trabajo de violencia que se hace de los municipios siempre alcanza para nada más que para el tema del abordaje de la inmediatez, claro. No de la emergencia, pero cuesta mucho el tema de pensar que hay que acompañar esas salidas. Claro, a largo plazo. A largo plazo. Bueno, y eso también, para eso hay fondos que tienen que ver con eso. Y es importante decirlo que estos fondos se dieron el año pasado, se van a dar este año porque es un programa anual y se van a repetir el año que viene. Es decir, estos 3 años son apoyos económicos que se les da a los municipios, que hoy lo hablábamos con el municipio de Puan, porque estuve esta mañana trabajando ahí, y el municipio de Puan lo que yo le decía es, normalmente los apoyos económicos nunca se dan para sueldos, para que puedas contratar personal. Generalmente se dan para construcción, para refacción, para otras cosas. Pero para que poder tener personal, que vos puedas, equipos, no. En este programa se dio ese equipo. ¿Cuál es la idea de la ministra? La misma que la del gobernador. Trabajar con los 135 municipios ¿para qué? Porque la respuesta que tenemos que dar en materia de violencia por razones de género es local. Nunca va a ser solamente desde provincia, sino tendríamos que establecer equipos paralelos en cada uno de los municipios. Entonces, para eso lo que se hace es reforzar en cada uno. Y sí, por supuesto, las compañeras que estamos viviendo en cada distrito, lo que tenemos que hacer es reclamar el Estado, porque si tiene hoy los recursos que antes no tenía, tiene que poner esos recursos a disposición. Y hoy justamente en la realidad de nuestro distrito, sí. Torquins, ¿cómo se está llevando a cabo el trabajo? La línea 1 es la línea que se eligió dentro, que es la línea de fortalecimiento de los equipos, y lo que ellos decidieron es contratar personal para poder establecer 2 oficinas, una en Sierra de la Ventana y una en Torquins. Hoy, recordemos, hace unos años no había nada en Torquins que tuviera que ver con violencia por razones de género, ni con nada. Todavía tenemos una deuda pendiente porque la subsecretaría que está vinculada a género se llama Juventud, Género y Diversidad. Nunca se puso el tema de las mujeres en el valor, claro. Que también es importante que se ponga en valor, ¿no? Que lo que no se nombra tiene que ver con que no se está queriendo abordar o no se existe, ¿no? Siempre hay que nombrar, por eso nosotros somos tan exigentes con el vocabulario, Por eso nuestro ministerio no se llama el Ministerio de las Mujeres, es el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, porque realmente eso es lo que nosotros queremos abarcar. Trabajar las políticas de género, trabajar con la diversidad sexual también y trabajar con las mujeres. Y no con una mujer, con las mujeres, porque eso también marca una situación. Bueno, eso no había. Se creó, se empezó con un equipo que empezó a trabajar en Torquins. Bueno, hoy hay un equipo en Torquins y un equipo en Sierra de la Ventana. El equipo de Sierra de la Ventana se establece a partir de este programa, ¿no? Se toma esta decisión de crearlo con este programa. ¿Ya tienen estadísticas estos equipos, de intervenciones? Sí, estuvieron haciendo, yo no las tengo yo personalmente, pero sí he visto que en las redes se estuvieron publicando algunas estadísticas y están asombradas las compañeras de la cantidad de casos que abordan. Creo que había como un prejuicio, y suele pasar esto, de que hay un prejuicio de que esto como que no es tan necesario. Ajá. Y me ha pasado encontrarme con los intendentes, todos te dicen lo mismo, que cuando se establecen estos espacios, la demanda sobrepasa los espacios. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la demanda antes no sobrepasaba? Porque en realidad no era atendida. Las mujeres, si se animaban y si querían, iban y hacían la denuncia a la comisaría de las mujeres, pero a veces no, porque no había, porque vos
para denunciar vos tenés que animarte, pero tenés que tener contención, pero tenés que tener posibilidades de sustentarte económicamente, Totalmente. posibilidades de salir de las violencias. No es fácil denunciar. Bueno, esas mujeres que denunciaban, listo, ahí quedaba, o a veces ni siquiera se animaban a denunciar. Hoy, al haber espacios de género, la demanda empieza a desbordar estos espacios. Bueno, eso pasa en todas las, por lo menos en nuestra región pasa en todos lados. La demanda empieza a desbordar a las áreas. No es que está visualizado el lugar, ¿no? Cuando empiezan a encontrar que hay un espacio donde se puede empezar a plantear y todo eso, ahí empieza a sobrepasar. Pero además, estas compañeras que están en las áreas de género abordan las mesas locales intersectoriales y trabajan en las mesas locales intersectoriales, que es ahí donde se sienta la justicia, la policía, las organizaciones, se sienta el Estado, salud debería sentarse, que a veces cuesta mucho el tema de salud, vos lo debes saber, que cuesta mucho el tema de salud. Bueno, todo eso deberían sentarse para discutir y para poder ver cómo generamos políticas públicas para nuestro municipio que vayan no solo abordando las violencias por razones de género, sino trabajar en la prevención y en las salidas, ¿no? Las tres cosas, prevención, abordaje y salida de las violencias. Bueno, eso también se encargan las áreas de género. Las áreas de género también se encargan de aplicar la ley Micaela en los municipios. Bueno, digo, no es que ahí se termina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los municipios que están llevando adelante, no es el caso de Torkins, pero hay otros municipios que están llevando adelante el cupo laboral travesti trans, también las áreas de género se ocupan de esas cosas. Bien. Digo, hay muchas cosas, las salidas, al elaborar proyectos productivos para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia por razones de género. Bueno, hay muchas cosas que se empiezan a encargar esos espacios, ¿no? ¿Está funcionando efectivamente la línea 144? Sí, la línea 144, cuando nosotros llegamos al ministerio, no era estatal, Claro. era una línea contratada. Por lo cual era una especie de call center, ¿no? Claro. Entonces había como una idea de que llamabas, pero no tenías. Y las profesionales que estaban trabajando sumamente precarizadas. Hoy la línea es estatal, es de nuestro ministerio. Nosotros ahí hay compañeras que son trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas, únicamente son las que pueden trabajar en la línea. Estas compañeras tienen una coordinadora por turno, ¿sí? En los turnos que tienen hay una coordinadora y además hay una directora del 144. Eso es una pregunta muy interesante porque a mí me ha pasado con esto. Tuvimos 2 femicidios en nuestra región, uno en Pehuenco hace muy poquitito, dato no menor, en 2 localidades muy chiquititas, una Pehuenco, la otra Oriente, en Dorrego. En estos 2 femicidios, es importante encontrarse con que mucha gente le pasa que le parecía que no había ningún indicio de que esto podía llegar a pasar, y cuando uno empieza a escuchar los relatos, había un montón de cosas que nosotros consideramos matriz de riesgo, ¿no? Que no aparecen porque se ha naturalizado muchas veces la violencia por razones de género. Muchas cosas, que te revise el celular, que haga que, porque vos te vas a separar, haga que, no sé, que te dice que te amenaza con que no te va a dar la cuota, te va a pagar la cuota alimentaria, o que dice que se va a suicidar. Bueno, un montón de cosas que son matriz de riesgo para nosotras, pero que no son visibilizadas como tal por la gente en general, entonces no. Y en el 144 me pasó con las compañeras, encontrarnos con compañeras feministas de cada una de las localidades que han acompañado situaciones de violencia de género y que se encuentran que no les parece que si no hay respuesta municipal, listo, ahí se terminó y se encuentran limitadas a qué hacer. El 144 es una línea de que si vos haces una llamada, digo, tengo una hermana, está atravesando una situación de violencia de género, pero ella no se anima a llamar, me dice que yo llame y yo puedo llamar, le digo la situación a la línea 144 y si ella me autorizó, o sea, siempre es con consentimiento de la víctima, ¿no? Pero si ella me autorizó a que yo llamara y le paso el teléfono, y mis compañeras del ministerio la llaman, acompañan la situación. Si no me toman la denuncia a la comisaría de la mujer, también puedo llamar al 144 y eso se resuelve. Si no la justicia no está dándome alguna de las medidas cautelares, hay juzgados que por ejemplo, no te dan la medida cautelar, o sea, no te ofrecen rápidamente algunas medidas cautelares, por ejemplo la exclusión del hogar, ¿no? De que el violento sea el que se tenga que ir y no yo. Claro, sí. Bueno, eso no te lo ofrecen, o por ejemplo no te ofrecen los alimentos provisorios.
Entonces la mujer se tiene que ir sin nada. Bueno, todas esas cosas que no se dan, vos llamás al 144 y ahí hay un equipo que automáticamente empieza a intervenir en esta situación. Hay equipos profesionales, digo, no es que son compañeras que... Y replican, digamos, en el territorio, digamos, si el si llamado se puede es trabajar, de la zona... Si se puede trabajar con el área de género local, claro, se trabaja con el área de género local. Exacto. Si el área de género local no responde o no responde, automáticamente ellas directamente intervienen en las situaciones. Bien. Eso es importante porque a veces hay como un prejuicio. Yo me encontré con dos prejuicios con respecto al 144. Una que es como una especie de Movistar, claro, que vos ya vas y que te atiende uno que está en Júpiter, porque nunca sabés, ¿viste? Si es colombiano, mexicano, no sé qué, que te atiende de otro país, que te atiende de otro lado y que te está dando una respuesta así en el aire. No, son compañeras de la provincia de Buenos Aires, profesionales que saben de qué están hablando y van a acompañar tu situación. Y la otra cosa es que ahí tenés que llamar cuando la situación no da para más. No, vos tenés una duda, por ejemplo. Podés llamar. Tenés una situación de que no se está abordando en tu distrito, podés llamar. No me tomaron la denuncia en tal comisaría, porque esto también es importante decirlo. Todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires tienen que tomar denuncias por violencia por razones de género. No solo la comisaría de la mujer ni la oficina de atención. Todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires deben tomar denuncia de violencia. Y hay algunas que se niegan a hacerlo. Bueno, esas que se niegan, yo puedo llamar y automáticamente una compañera de nuestro ministerio se comunica con el Ministerio de Seguridad para que eso se resuelva y se tome esa denuncia donde tiene que tomarse. O sea, o situaciones que se traban con la justicia, con el juzgado de paz, con fiscalía, no importa. Todas esas situaciones nuestras compañeras están trabajando. Yo hace unos días publicaba así en mis redes, pude acompañar a compañeras que trabajan concretamente en el área, en la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias, y yo las he visto cómo se pelean con los fiscales porque no quieren calificar las causas, por ejemplo, de femicidio, ¿no? No, es homicidio agravado por el vínculo. Hay una pena de 5 años para eso y hay una pena de prisión perpetua si es femicidio. Sí. Hay una diferencia sustancial. Bueno, ellas peleando con esas situaciones con los fiscales, acompañando a las víctimas de las causas, mostrándole a las familias de las víctimas cómo pueden atravesar, acompañando a las compañeras que que eran las que habían estado asesorando y transitando todo el proceso previo al femicidio con esa compañera, acompañándolas desde la contención. Tuve la posibilidad de participar de un programa que se llama Mariposas, que es la señalización de aquellas víctimas de femicidios. Se hace una señalización y todo un acto recordatorio de esa mujer que atravesó esas situaciones, donde habla a sus familiares. Bueno, son todas acciones que han sido muy importantes y por ahí no se visibilizan. Y tenemos algunos políticos y políticas, lamentablemente en nuestra provincia y en nuestra nación en general, que dicen, ¿para qué un ministerio de las mujeres y plata tirada a la basura? Si igual siguen existiendo los femicidios, y sí, también siguen existiendo los homicidios, los robos, y no por eso decimos que no vale la pena tener un ministerio de seguridad, todo lo contrario, pensamos que ahí hay que poner más plata para que haya mejor respuesta. Claro. Bueno, en esto es exactamente lo mismo, nosotros somos el ministerio más chico, con menor presupuesto, sin embargo estamos generando unas respuestas que hasta ahora nunca se habían generado. Con estadísticas nacionales que asustan. Que asustan y que además, es en el homicidio, en el robo, no hay cuestiones de cambio cultural necesarias. En los femicidios hay cuestiones de cambios culturales que necesitamos dar. Y que si no revertimos las situaciones culturales van a ser muy difíciles de modificar esas estadísticas. Porque Totalmente. No se modifican solo con tal cosa. Se modifican también cuando empecemos a entender que hay cuestiones culturales que los varones hacen con respecto a la situación o cómo se manejan frente a las situaciones de las mujeres que tienen que empezar a deconstruirla, que no es un tema nuestro. Me pasa muchísimo de ir a los consejos deliberantes y avisar. Yo siempre aviso antes de ir a un distrito que voy a ir, le aviso a los concejales. Y las mandan a las concejales mujeres a hablar conmigo. Claro, como si fuese solamente una temática que nos concierne a nosotras, claro. Género es un tema de las mujeres, no es un tema de los varones. Muchachos, entérense, tienen género,
¿sí? O sea, son parte de la problemática de género y además es necesario que se deconstruyan porque, digo, por varias razones. Primero porque les hace muchísimo mejor la vida, sí. Porque empiezan a tener, claro, tienen una vida más relajada, digo, porque no tienen todos los mandatos culturales que han tenido toda la vida, que es el mandato de ser los protectores, ¿sí? De ser los proveedores de la familia, de tener un rol siempre de ser los fuertes, esa cosa del hombre no llora, cuántas cosas. Bueno, todas esas cosas las tenemos que empezar a deconstruir. Y también hay un rol protagónico. Por eso nosotros dentro del Ministerio hay una dirección de masculinidades para la igualdad. Y no es que está pensada porque sí, está pensada porque es importante que el varón se involucre en las temáticas de género para poder empezar a cambiar estas cosas. Si no, va a ser difícil. Desde el ámbito político, sobre todo ayer estaba viendo una entrevista que te habían hecho en donde vos hacías mención a esta diferencia que había del cupo de mujeres dentro de la política, a diferencia de los hombres, teniendo en cuenta que encima somos minoría dentro de la política, aún más deberían vincularse esos varones para entender cuáles son las cuestiones que atañen al género. Yo creo que el ámbito de la política es uno de los ámbitos más patriarcales junto con la justicia. Bueno, hay muchos, pero digo, el de la política es bravo. Los compañeros en nuestra última elección nos han hecho pagar en todos los espacios políticos. No hablo de uno, de todos los espacios políticos nos han hecho pagar la paridad. No encabezamos ninguna lista a nivel distrital y seccional. Sí se encabezó Victoria Tolosa Paz, por ejemplo, y María Eugenia Vidal, pero después el resto para abajo no hubo mujeres encabezando. ¿Por qué? Porque ¿qué se encontraron? Que ahora, por ejemplo, muchos varones asumieron cargos a nivel nacional y las que asumieron como intendentas son mujeres y eso no lo quieren. Entonces, eso les ha dado la cuestión de decir, no las vamos a poner encabezando, van segundas, ¿no? Y somos la de tal cosa, claro. Si nos piensan en qué roles nos piensan en los partidos, las que se ocupan de género, por supuesto, siempre nos mandan ahí, nos mandan a acción social, sí. Nos mandan a cultura, digo, todas tareas de cuidado o vinculadas a no cosas importantes, porque las cosas, qué sé yo, que consideran los varones importantes, que es todo lo cuestión pública, lo económico, la finanza, todo, bueno, miremos quiénes están en cada comisión del Consejo Deliberante. Digo, ¿dónde están las mujeres y dónde están los varones en los consejos deliberantes? Eso también es parte de lo que viene a ser el ministerio. Nosotros estamos trabajando mucho con un caso que debe ser conocido también por ustedes, que es el caso de Emma, de una nena de Guaminí, que tenemos en esa situación. Bueno, de hecho la mamá estuvo hablando con ustedes. Emma es un caso emblemático para nosotros porque no podemos a esta altura creer, o sea, una persona sentirse que es el dueño del fútbol de tal manera de que determine que se crea una división de fútbol femenino y la única que está inscripta es Emma y no le deja participar de un equipo mixto. Sí. ¿Con qué derecho? Si las mujeres tenemos el mismo derecho que los varones para poder disputar una cuestión de deporte. Si hoy hay equipos mixtos de rugby, ¿por qué no puede haber de fútbol? Todavía escuchamos de los bomberos de que se justifican en que no hay mujeres en algunos cuerpos de bomberos porque tienen un problema con los vestuarios. Sí, y el problema es que las mujeres traemos siempre lío en algunas cuestiones. Esos son los discursos que hay que desarmar para hacer este cambio cultural y empecemos a hacer esto. Bueno, necesitamos. Perfecto. Totalmente. Bueno, una situación, a ver, para muchos nueva, ¿no? La palabra, por ahí una de las palabras claves es, romper con todo el tema cultural, ¿sí? Podemos decir arcaico también, en algunas situaciones puntuales. Y también la palabra es poder brindarles herramientas justamente a las personas que están en situación de violencia o que tienen, o anticiparse a esas situaciones, que es muchísimo más importante y por ahí más difícil, ¿no? Bueno, te manda saludos Ada García. Y yo le dije que le iba a mandar un saludo. Ada García es la directora regional de la cuarta sección. Compañeraza, que la verdad hace un trabajo increíble,
fue candidata a concejala en su distrito, que es Carlos Casares, una genia. Bueno, un beso una gran enorme. rectora tiene la sexta sección. Gracias. Bueno, y ella también. Y nuestra compañera Agustina Clery hizo en su Instagram. Claro, yo abrí el cuchuflito de preguntas en el Instagram y para que la gente pudiera nada, trasladar como las inquietudes que tenía a Silvia. Y surgieron cosas muy interesantes. Tomé algunas, ya estaban pautadas dentro de las preguntas que íbamos a realizar, pero tomé como algunas que me parecieron súper importantes. Una de ellas es, ¿qué cosas podemos hacer como comunidad para trabajar sobre la violencia de género? Bueno, creo que lo más importante es lo que decía recién Carlos, que es la deconstrucción cultural, ¿no? O sea, tenemos que trabajar mucho en lo cultural. ¿Y cómo se trabaja en lo cultural? Digo, quienes son docentes tienen muchísimo trabajo por hacer con la ESI. Hay mucho por desandar en los caminos de la ESI. El año pasado, antes de la pandemia hicimos vino una compañera travesti que vive en la Villa 31, que se llama Alma Fernández, y fuimos a la escuela de Villa Ventana, a la escuela secundaria de Villa Ventana. Fue una experiencia maravillosa las cosas que los chicos le preguntaban y cómo los chicos iban visibilizando estas cuestiones. Yo creo que el trabajo cultural el de visibilizar con cartelería qué cosas son violencias por razones de género. La gente piensa que las violencias por razones de género, por eso nosotros decimos las violencias por razones de género, porque no es solo la violencia física. Totalmente. No, estamos hablando de la violencia física, la violencia simbólica, cómo se aborda o cómo se trabaja. Ustedes trabajan en cuestiones de medios. ¿Cómo ustedes dan una noticia de un femicidio? ¿Cómo ustedes dan una noticia que tiene que ver con un abuso? ¿Cómo se da la noticia que tiene que ver con, con cualquier cosa que tenga que ver con las violencias por razones de género? Es muy importante. Todo lo que tiene que ver con la violencia, en todos los distritos pasa esto. La violencia económica, ¿no? ¿Cuántos padres no retienen la cuestión de darle los alimentos porque ella no vuelve conmigo porque se quiso divorciar? Y eso no es negociable, es parte de tu responsabilidad, está establecido por ley, hay que cumplirlo. Bueno, muchos municipios que han establecido, por ejemplo, sus regímenes para todo lo que no pueden hacer quienes están en los registros de deudores. Bien. Yo, Silvia Zavala, para trabajar en el Ministerio de las Mujeres tuve que presentar en el Ministerio un libre deuda de registro de morosidad en lo que es los alimentos. Y así como yo lo hice, todos mis compañeros dentro del Ministerio, todos tenemos que presentarlo. Si no, vos no puedes trabajar en la provincia de Buenos Aires, si estás dentro de ese registro de deudores. Eso debería ser lo lógico y lo normal. Todavía nosotros eso lo visibilizamos como, ¿y qué querés? Y con todo lo que le hizo, que le va a dar plata encima. Claro, la violencia económica es una de las más naturalizadas. Las más naturalizadas. La violencia económica, la violencia simbólica, la violencia, quienes están en salud, el tema del parto. La violencia obstétrica. La violencia obstétrica es una de las cosas terribles que atravesamos. Cualquier mujer te puede hablar de cualquiera de sus embarazos y te puede hablar mínimo de 5 tipos de 5 momentos que vivió violencia, porque desde cómo la trataron, qué sé yo, he escuchado de las cosas más variadas, pero desde que le han dicho, mamita, ahora no te quejes porque hubiera cerrado las piernas, como si hubiera sido solamente una cuestión de esa mujer, qué sé yo, la cantidad de cosas, o no le han preguntado y le han hecho una episiotomía. El otro día me pasó a mí en lo particular, me dice, voy a hacerme una ecografía, y me dice, ¿pero por qué? A mí me sacaron un ovario y el útero, y me dejaron el cuello del útero. Entonces me dice, ¿pero para qué te lo dejaron? Le digo, porque nadie me preguntó, me estaba dormida y el médico tomó la decisión por mí, como si fuera una cosa de él. Y él no tiene derecho a decidir sobre mi cuerpo. Él decidió que me dejaba. ¿Es una locura? Sí, para mí era una locura. Si a mí me hubiera preguntado previamente y me decía, ¿vos querés que esto pase? Y yo le hubiera dicho, no, sacame, porque si no yo tengo que hacerme todos los años, sin tener útero y sin tener un ovario, me tengo que hacer ecografías todos los años. Sí, abordado desde un modelo médico hegemónico que ya es arcaico y que es absolutamente patriarcal, además. Totalmente patriarcal. Bueno, eso pasa mucho. Bueno, esa es otra de las violencias. Hay muchos tipos y modalidades de violencia. Y a veces tenemos como solamente que es la violencia física. ¿Sí? No le pegó. No es necesario pegarle a nadie.
la violencia verbal, digo, cuántas cuestiones así psicológicas que se han vivido. Bueno, muchas de esas cosas no son visibilizadas, pero para cambiarlas la única cuestión es el cambio cultural, empezar a desnaturalizar las violencias, dejar de ver que las violencias, esto es algo natural, normal, no es natural, no es normal. Si te revisa el celular, como dicen tantos propaganda, ¿no? Si te revisa el celular no es normal, si te maneja, o sea, no te deja manejar ninguna cuestión económica de tu casa, eso no es normal, si no te deja trabajar, eso no es normal. Digo, todas esas cosas que nosotros hemos naturalizado durante muchos años, hay que empezar a desarmarlas. En la ESI hay mucho por hacer, pero también hay que empezar a hacerlo desde el Estado. Sí, el Estado tiene que salir a mostrar, digo, es importante que haya paridad, no solo en el Consejo Deliberante, que haya paridad en los partidos, que haya paridad en los cargos, que los delegados, haya delegadas y delegados, que haya, no sé, que la paridad exista en todos los espacios, pero además que las mujeres tengan real participación y no que siempre nos manden a hacer las tareas de cuidado. En la política, en todo, siempre nos tocan las tareas de cuidado y eso parece que es lo único que nos podemos dedicar. Bueno, hay muchas cosas para desandar. Digo, me pasa, mi compañero Claudio muchas veces se queda en el auto esperándome cuando yo voy a trabajar a un distrito, trabajo casi todo el tiempo y se queda en el auto esperándome y seguramente cuando llega a mi casa le toca cocinar, porque yo no cocino en mi casa, me cocina él. Ay, qué divino, qué bárbaro tener un marido así. Digo, a mí nunca dijo nadie de mí, qué divina, cuando él, digamos, tenía una actividad que le requería lo mismo, yo me sentaba en el auto a esperarlo y después llegaba a mi casa y cocinaba. Nunca jamás está impuesto socialmente que es el rol que tenemos que ocupar. Es lo que te toca, claro. Querida. ¿No? Y más vale que cocines bien. Me lo dijo una funcionaria, me dijo, bueno, pero no podemos destacar a una mujer que atendió a sus hijos y a su marido. Eso es lo que le correspondía. Claro, no. No le porque como también hay un montón de papás que eligen no paternar y no pasar una cuota alimentaria y tal cual. No es una cuestión de que corresponda. Pero está visibilizado, siempre la situación se visibiliza de esta manera. Todo eso hay que desarmarlo. Claro. Hay que, como diría Jauretche, barajar y dar de nuevo. Totalmente. Bueno. Otra de las preguntas viene del sector adolescente, que si se estaba reglamentando la ley de IBE dentro del distrito de Torkins. Bueno, eso es un trabajo que venimos haciendo chiquitito, de a poquitito, trabajando desde todos los sectores. Hay muchas compañeras, es cierto, dentro del sector de salud que han hecho un gran trabajo. También la compañera que está en salud sexual y reproductiva de la región, con la que venimos haciendo un trabajo muy interesante. Hoy se ha resuelto, me corresponde al Estado municipal la respuesta de cómo se va a hacer, no me corresponde a mí dar esa información, pero digamos, sí lo que sé es que eso se ha logrado a llegar a un acuerdo para que se pueda garantizar en el distrito. Porque ¿qué es lo que pasaba? Se consideraba que mandar o lograr que las mujeres vayan a Bahía a hacerlo, eso era dar garantización. Claro, no, garantizar es en el propio distrito con una respuesta local. Que es importante saber varias cosas. La primera, que los funcionarios públicos no pueden ser objetores de conciencia, que los objetores de conciencia solo pueden ser para entregar o para recetar la medicación, pero no pueden ser ni para el antes ni para el después. Que los únicos que pueden ser objetores de conciencia son los médicos, ni las enfermeras, ni las trabajadoras sociales, ni ningún personal de salud, excepto los médicos pueden ser objetores, médicos y médicas pueden ser objetores de conciencia. O sea que si vos trabajás como enfermera, vos tenés que brindar información antes, tenés que acompañar a la mujer en el después, digo, más allá de lo que vos puedas opinar. Digo, ya no hay opiniones en esto. Totalmente. Hoy hay una ley, y como toda ley hay que cumplirla, y es responsabilidad del Estado cumplirla. Hasta hace muy poquito en Torkins no se estaba cumpliendo en el distrito porque no se estaba garantizando a nivel local. Bueno, ahora se dio un paso más y se logró que se empiece a garantizar acá. Yo espero que haya, como digo, ahora venga la parte de la difusión. Perfecto. Porque hasta ahora lo que pasa es que sí, nosotros sabemos cómo se resolvió, pero no se ha dado difusión a esto. Bueno, no me corresponde a mí, para eso hay un director de salud o gente que está en la temática de la salud que debe dar respuesta de cómo. Pero sí, lo que puedo decirle es que cualquier cosa que no se garantice, hay un 0800 en la página del Ministerio de Salud al cual se puede llamar.
Hay en el Ministerio de Salud también nacional, hay un formulario que se puede llenar para reclamar y automáticamente eso llega acá a la compañera de la región sanitaria y ella se pone en contacto con el distrito para que eso se garantice. Perfecto. Nuestro trabajo es hacer cumplir las leyes. Hay una ley de violencia por razones de género y hay una ley de IVE. Hay que cumplirla, no importa lo que pensemos. Lo que pensábamos era antes de la ley. Y después lo que pensemos es para el ámbito de lo privado. Yo puedo decidir, puedo acompañar la ley, o sea, estar de acuerdo con la ley del aborto, pero no pensar que yo me hubiera practicado un aborto. Yo no lo hubiera hecho, por ejemplo, y esto lo digo desde lo personal. Yo nunca hubiera tomado esa decisión, pero acompañé hasta el último momento la decisión de todo el arco feminista de acompañar esta ley, pero porque no es un tema personal. Las leyes no le resuelven el problema a una compañera, es para resolver los problemas de todas las compañeras y para garantizar un derecho. Después, si vos lo usás, no lo usás, no importa, ojalá no lo tengas que usar nunca, pero si vos lo necesitas, tenés que tener una ley que te ampare. Bueno, hoy tenemos una ley que nos ampara y que hay que garantizarla. Por lo tanto, cualquier problema que tengan, hay un 0800, chicas, llamen, denuncien, automáticamente eso, así como les digo, que si hay una situación que no se atiende a nivel distrital o a nivel de cualquier cosa, tanto de la justicia, de la comisaría de la mujer, del área de género, una situación de violencia de género, llamen al 144, saben al 0800 que tiene que ver con IVE y automáticamente se pone en marcha todo el organismo provincial. Hoy tenemos todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires tienen área de género. Tenemos un ministerio de las mujeres a nivel de mujeres, políticas de género y diversidad sexual a nivel provincial, pero también hay uno a nivel nacional. Hoy tenemos un Estado tanto provincial como nacional que decide tener políticas públicas. Y no lo decide solamente por una decisión política, sino porque durante muchos años la militancia feminista fue insistiendo con esto y hemos logrado institucionalizarlo. Claro. No había institucionalización, hoy la hay, aprovechémosla, para eso están los 0800, se dan bolilla, en el 144 se da bolilla, una situación de trata también, 145, tenemos un montón de organismos que dan respuesta. Que están funcionando como entes reguladores de esta situación. Exactamente, y eso creo que hay que aprovecharlo. Tenemos una preguntita más. Una preguntita más. Y las que quedan porque nos corre el reloj, lamentablemente. Ya no sabe cómo hacernos caras, Matías. Las que nos quedan, te las llevas o te ningún problema y se las damos y las contesto en el Instagram. Claro, las devuelvo en el Instagram. Muy bien. Ahí va. Y esta que me pareció importantísimo, que es ¿qué puedo hacer como familiar o amigo de una víctima de violencia? Bueno, cuando hay una situación de menores, sabemos que todos, no importa si somos funcionarios, no somos funcionarios, si trabajamos en el Estado, no trabajamos en el Estado, todos tenemos la obligación de denunciar. No pasa lo mismo en las situaciones de violencia por razones de género, pero creo que cualquiera que ve una situación de esto, primero el acompañamiento de la víctima, primero, tiene que estar al lado de la víctima porque ninguna víctima se va a animar a denunciar si no tiene un ámbito de contención. Todas las mujeres que hemos atravesado situaciones de abuso, todas necesitamos de un espacio contenedor para poder animarnos a contarlo por primera vez. Si no hubiéramos tenido ese espacio contenedor, jamás nos hubiéramos animado a contar a ninguna de esas situaciones. Por lo tanto, para esto también, para abusos, para la violencia, sí o sí necesitamos que haya un espacio contenedor de esas mujeres para poder animarse. Primero contener, creerle. Fundamentalmente creerle, acompañarla a atravesar todas estas situaciones y si la situación realmente hay un factor de riesgo, hay que denunciar y si hay una situación que se pone muy complicada hay que llamar al 911. En nuestro caso no, es el 101, pero hay que llamar porque necesitamos sí o sí dar respuesta. No pensemos que el femicidio lo comete un señor que está loco, que un día se levantó y enloqueció, le agarró así como un chisporroteo y la mató. Ese señor que mata, el señor que abusa es un padre honorable, el abuelo que abusa es un señor honorable que lo conoce todo el pueblo y que pasa por el pueblo y camina y todo el mundo lo saluda y dice adiós. Sucede mucho en comunidades pequeñas. En las comunidades pequeñas sucede. Donde la gente adiós, teme más Juan. a vincularse con esas cuestiones. Y está todo bárbaro y ese señor es divino y todo el mundo lo quiere y está todo perfecto. Y el señor que
es un femicida, como pasó en la localidad, por ejemplo, de Oriente. Es un pibe que lo conocía todo el mundo, que todo el mundo lo quería y que era una pareja que todo el mundo había soñado que viviera toda la vida juntos y ahora se estaban separando, y que jamás pensó que su resolución era un femicidio. Y sin embargo, la agarró del cuello y la mató. La agarró del cuello y hasta que no dejó de respirar no la soltó. Y después de eso, y lo hizo estando sus hijas en el patio, él estaba con ella dentro de la cocina, terminó esa situación, le llevó las hijas a la madre de él y se fue a entregar a la policía. Y digo, y en muchas situaciones se suicidan, porque, digamos, no quieren atravesar todo el otro proceso, entonces toman esta decisión. Digo, son personas normales y habituales, son comunes, no nos pensemos que el femicidio no le puede pasar a mi vecina, ni le puede pasar a mi hermana, ni le puede pasar a mi prima. Nos puede pasar a cualquiera, ¿sí? Y si no aprendemos a detectar las cosas que tienen que ver con esto... Las pequeñas llamadas, ¿no? Las pequeñas llamadas. Nos contaba un familiar de una víctima, hace poco hicimos un acto de conmemoración, dice, yo no me daba cuenta de que me miraba, o sea, lo vi mirar mi celular... Y nunca pude interpretar que esa mirada de mi celular era para controlar a mi hija, ¿no? Esos pequeños síntomas, esas pequeñas cosas, son también síntomas de eso, ¿no? Y hay que empezar a estar como muy alerta con esas situaciones, no naturalizar. Hay cosas que no son naturales y hay que dejar de sentirlas como naturales. Creo que eso es lo mejor que puede hacer cualquier persona que esté cercana. Creerle, contenerla, acompañarla en todo el proceso que se le viene, porque si toma la decisión de denunciar o no, hay un proceso complicado. Y por otro lado, lo último es el tema de si ve una situación complicada, hay que denunciar. No queda Silvia Zavala, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Un beso de nuevo para mi compañera Ada. Y para mi compañero que me anduvo paseando por toda la región. En las redes manda que son la más mejor. Escribe que es la más mejor. Silvia, bueno, directora regional de la Sexta Región, del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y decirte también que los micrófonos de Se Nos Viene la Noche, las redes de Se Nos Viene la Noche están siempre abiertas para cualquier comunicación que ustedes quieran dar. Buenísimo, eso haremos pronto. Gracias, Silvia, muchas gracias. No, gracias a ustedes.